Buenas, en este vídeo os voy a contar una serie de tips y una guía para viajar por Indonesia, más concretamente por la zona de Bali y las islas de los alrededores. Hace unos meses pasé un tiempo viajando por el sudeste asiático, por lo que si queréis ver un poco más de información en detalle, os voy a dejar por aquí por la pantalla una lista de reproducción donde vais a encontrar como todos los vlogs que hice mientras estaba viajando y así vais a poder ver un poco más en detalle cómo fue mi viaje y por si queréis un poquito más de información extra y de sitios como más concretos. Pero bueno, tengo mucho que contar, así que vamos al lío. Antes de nada voy a dar un poco de contexto para que entendáis pues el tipo de viaje que hice y por qué lo hice de esta forma. Sin embargo, también voy a dar algunos tips y unas recomendaciones pues por si hacéis el viaje también de otra manera. Yo estaba viajando sola de mochilera, pero en este punto mi novio vino a verme durante 2 semanas, entonces en total estuve en Indonesia unas 3 semanas y poco. En la primera semana simplemente estuve como de relax y trabajando un poco, no estuve como moviéndome mucho, pero luego en cuanto llegó él estuvimos, creo que fueron en total 2 semanas y media más o menos, ya viajando intensamente. Llegamos a Bali y recorremos como las islas del alrededor, no estuvimos ni en Sumatra, ni en Yakarta, ni en la zona más oriental, por lo que siempre que me refiero a Indonesia, de ahora en adelante va a ser referido a Bali y las islas de alrededor. Vale, y ahora que os he contado un poco nuestro plan de viaje, vamos a lo importante. ¿Cómo es Indonesia? Indonesia lleva siendo sobre todo conocido por Bali desde hace bastante tiempo. Sin embargo, últimamente se ha hecho mucho más famoso y de hecho la zona de Bali está llena de gente que se ha ido allí a vivir o a teletrabajar. El resto de las zonas de Indonesia no son tan conocidas ni tan turísticas. Por lo que es un muy buen país, dependiendo de lo que te guste, vas a poder encontrar pues algo que se adapte a ti al 100%. Ya que si eres más de estar en cafeterías bonitas, estar simplemente de relax, irte a surfear y demás, vas a tener unas típicas islas que te van a compensar muchísimo más para tu viaje, pero si te gusta algo completamente diferente, más aventurero, explorar cosas inexploradas o visitar otro tipo de culturas, también lo vas a tener. Indonesia, tened en cuenta que es un país enorme, está compuesto de un montón de islas, entonces siempre vas a encontrar una que se adapte un poco al tipo de viaje que quieres. Pero bueno, si viajas por la zona que estuvimos nosotros, la verdad es que tiene muchísimas facilidades. La gente local sin duda fue la más maravillosa que conocí en todo el viaje y los paisajes son completamente fascinantes. Hay un montón de actividades que hacer, pero también hay muchísimos sitios donde relajarte. También es muy fácil moverse entre islas e ir improvisando, por lo que puedes adaptar el viaje según lo que te vaya apeteciendo. Sin embargo, hay ciertas zonas, como por ejemplo la isla de Bali, que es probable que si viajas en temporada alta tengas que planificar alguna cosita, como por ejemplo dónde te vas a quedar, porque suele estar bastante lleno. En islas como estas, la verdad es que el tráfico es terrible, es de lo peor que tiene la isla. De hecho es muchísimo peor de lo que yo me imaginaba y tampoco hay aceras, o sea que no tienes la opción de ir andando a sitios, sí o sí vas a tener que coger o una moto o un coche para moverte. Vale, ¿dónde ir? Ahora os voy a explicar como un poquito qué hay en cada isla y cuáles son las zonas normalmente que vas a visitar si vas allí, para que os hagáis una idea de qué podéis hacer en cada una y también planificar vuestro viaje según qué tipo de persona seáis, qué tipo de viaje necesitáis y lo que os apetezca. Lo más probable es que empecéis vuestro viaje en Bali, es de donde se suele llegar. La verdad es que es una isla mucho más grande de lo que yo pensaba, por lo que depende mucho la zona de donde queráis quedaros, eso va a determinar también mucho el viaje que vayáis a tener. Así que si no vais mucho tiempo, yo os diría que os miréis bien qué zonas hay en Bali para elegir la que preferís. Y yo que vosotros, lo único que sí que me movería, al menos vivir, o sea, estaría alojada como en 2 zonas diferentes de Bali, como para poder ver un poquito de la isla y llevaros pues como una impresión general de todo lo que podéis encontrar, ya que como os he dicho es una isla bastante grande, entonces la zona donde quedéis cambia completamente el tipo de viaje. Bueno, la zona más famosa donde se suele quedar todo el mundo es la zona de Canggu. Básicamente es donde todas las fotos de Instagram de sitios bonitos, atardeceres guays que podéis encontrar, básicamente están en Canggu. Es muy famosa por ir a hacer surf, por los beach clubs, por cafeterías bonitas, sitios para comer guays. También hay muchas actividades como yoga, gimnasio y tal, y hay como mucha gente, sobre todo la gente que se muda a Bali a teletrabajar o a vivir durante una temporada, se quedan por esta zona. Si os soy completamente sincera, es la zona que menos me gustó de todo mi viaje. Es verdad que, por ejemplo, la semana que estuve intentando relajarme y trabajando y tal, me vino bien porque al final como que esa zona está para eso, pero es verdad que a los 2-3 días ya estaba súper cansada, sobre todo por el tema del tráfico y
esa como complicación a la hora de moverte, como que por ejemplo estaba yo en una zona muy centrada donde estaba todo, pero aún así si quería quedar para ir a algún café o irme a la playa o tal, era muy incómodo ir andando ya que no había aceras, entonces tenías que estar todo el rato como esquivando motos, o la verdad es que era como bastante rollo moverte de un lado para otro, y la verdad es que parecía todo bastante artificial, como que lo vi demasiado occidental, no sé, como que creo que esa zona está básicamente hecha para el turismo y para el tipo de gente que va allí básicamente. Sin embargo, también está bien verla, lo mejor es que te quedes en una villa bonita y vayas en moto a todos los lados que quieras, vayas a ver el atardecer, vayas a algún beach club, a algún sitio bonito, y también te recomiendo un montón que hagas surf porque las olas allí son bastante buenas. La verdad es que yo en este sitio no me quedaría más de 3 días. Después tenemos la zona de Uluwatu, que está al sur de Bali, y esta zona es muy parecida a Canggu, lo único que está como mucho más extendida, es decir, que los sitios no están todos como en la misma zona, lo que hace que haya un poquito menos de tráfico, sea como un poquito más de relax. Sin embargo, como el rollo y el ambiente es un poco el mismo. Igualmente necesitas moverte en moto o en coche, es muy difícil moverte andando, y también es ideal pues eso, para lo mismo, para ir a hacer surf y para alojarte en sitios bonitos, estar de relax, ir a hacer yoga e ir por la noche a salir de fiesta, a algún beach club o a algún sitio de cenar. Y luego está mi parte favorita de Bali, que fue la parte norte. Nosotros nos quedamos en la zona de Ubud. Sin embargo, hay muchísimos más sitios por el norte que no llegamos a ver. De hecho, os recomiendo que os abráis una pestañita ahora mientras veis el vídeo, os pongáis el mapa de Bali para ir viendo las ciudades donde os voy diciendo. Ubud está al norte, pero vamos, que hay muchísima más parte del norte que no fuimos ni eso, no pudimos visitar porque no nos daba tiempo. Sin embargo, esa zona es muy conocida porque es como mucho más calmada, no hay tanto turismo y es como un poquito más auténtico. Sin embargo, a mí ya Ubud me pareció que cambiaba mucho respecto al resto de Bali. Es verdad que sí que es turístico, pero notaba como que la cultura estaba como un poco más cuidada, había más tradiciones, podías ir a templos, había rutas para andar, los arrozales eran increíbles, todo mucho más verde. Es verdad que ahí no tienes playa, que por eso yo creo que también se ha conservado un poquito más esa zona. Sin embargo, hay un montón de cosas que puedes hacer. Una zona que también me recomendaron mucho que no pude ir es la zona de Amed, que por lo visto para bucear está muy bien, y ahí sí que hay como un poco una media entre, bueno, es una zona de playa, entonces vas a poder hacer un montón de actividades de mar, pero es mucho más relajada que las otras partes donde os he dicho. En un rato os voy a contar en la parte de actividades todo lo que podéis hacer por esta zona, pero vamos, así como un poco para ponerlo en contexto, aquí estuvimos un día haciendo una ruta por un volcán y fue increíble. Vale, pasamos a las siguientes islas. Después de Bali cogimos un barco que no tardaba mucho hasta Gili Islands, que básicamente no sé cuánto se tardaba, pero no es mucho, y desde todas las zonas de Bali puedes ir a un puerto que te lleva allí. Gili son 3 islas: Gili-T, Gili-Meno y Gili Air. Gili-T es conocida porque es la más grande y es así como la zona más de fiesta. Gili-Meno es la mediana y la verdad es que tampoco tiene mucho, o sea, creo que es más de relax absoluto y ya está. Y luego Gili Air también es mucho más de relax, es la más pequeñita y suele ser más conocida pues porque la gente que se va de luna de miel se suele ir ahí, es como más familiar y más tranquilo, no hay tanta fiesta. Nosotros la verdad es que nos quedamos en Gili-T y desde ahí hicimos un montón de actividades. La verdad es que estas islas no tienen mucho, de hecho no, para que os hagáis una idea de lo pequeñitas que son, Gili-T, que es la más grande, bueno, no hay carreteras, de hecho el único medio de transporte es que tú te cojas una bici, que la verdad que lo recomiendo, está bastante bien, o también hay gente que te lleva a caballo, lo único que eso, bueno, no lo hagáis, es que es maltrato animal. Entonces nada, pero también puedes ir andando. Para que os hagáis una idea, como os decía, yo salí un día a correr y me recorrí prácticamente la isla Gili-T entera, que es la más grande. Y esta zona, bueno, aparte de la fiesta, que la verdad es que tiene un montón de sitios de fiesta que están muy guays, sobre todo pues por la zona de la orilla, la zona del medio de la isla es como que es más local, o sea, ahí están los locales y ya está, y de hecho está muchísimo más descuidada. Si vais a dar una vuelta por ahí lo vais a ver, que en cuanto entréis en una parte un poco más céntrica de la isla ya es completamente diferente, es como que toda la zona turística de hoteles, restaurantes, fiesta y tal está como en la zona de la orilla, y en cuanto entras en la isla es como
otro sitio completamente diferente. Esta isla, pues como os decía, aparte de la fiesta, es muy famosa también por hacer snorkel, ya que se ven un montón de tortugas. Nosotros directamente, o sea, nos compramos unas gafas de snorkel, fuimos a nadar un día y a menos de 3 minutos de la orilla vimos un montón de tortugas. También aquí es muy famoso hacer una actividad, que os lo contaré después, pero que es un tour por las islas viendo tortugas. La siguiente isla que vimos, que sin duda es mi favorita, fue Lombok, que es una isla muy grande que está también como al este de Bali. La verdad es que solo estuvimos 4 días y a mí me pareció nada, o sea, siento que no vimos, vamos, ni una pequeña parte de la isla. Yo te recomendaría que si vas a Lombok estés al menos una semana, y nos alojamos en la zona sur, en la ciudad de Kuta, que es donde suele estar la mayoría de las cosas. Sin embargo, lo bueno que tiene esta isla es que yo lo veo como que es Bali hace muchos años, como que creo que de hecho en unos años se va a convertir en la futura Bali, desgraciadamente, al menos es lo que vi, porque hay un montón de construcciones nuevas, están haciendo carreteras nuevas y demás, pero bueno, por ahora la verdad es que es ideal porque en la ciudad de Kuta tienen una calle que es así un poco más turística, que vas a encontrar todo lo que necesites, un montón de restaurantes, hay súper buen ambiente, pero te sales de esa calle y ya es todo súper local y hay un montón de cosas que hacer en esa isla. Es una isla también muy grande, por lo que os digo, nosotros al final solo visitamos la parte sur, hicimos algún día de surf y estuvimos yendo a las playas. Sin embargo, en la parte norte y centro hay mucha más naturaleza, hay una ruta también por un volcán que puedes hacer y la verdad es que yo me quedé con muchas ganas de verlo. Mucha gente que conozco que ha ido allí, sin duda es de lo que más le ha gustado, así que os lo recomiendo un montón si podéis ir, que hagáis esa ruta por el volcán y que vayáis a la zona norte de la isla también. La verdad es que las playas de Lombok son de las playas más bonitas que he visto yo en mi vida, así que sí que os recomiendo que aquí, por ejemplo, sí que podéis alquilar una moto vosotros mismos e ir recorriendo porque no hay tanto tráfico y es como mucho más cómodo para moverse. Y finalmente la última isla donde estuvimos fue Nusa Penida, que es la famosa isla donde está pues la típica imagen del acantilado que ves en todas las fotos de Instagram de Bali. Estuvimos 2 días y la verdad es que está bastante bien. La mayoría de la gente lo que hace es que desde Bali se hace una excursión de un día solo para ver eso y no se aloja ahí, por lo que se nota que no hay como mucho que hacer en la isla. O sea, es verdad que pues después, en cuanto se va la luz, tampoco hay mucho que hacer. La verdad es que tampoco hay muchos restaurantes, o sea, hay lo justo, pero a los 2 días ya se te queda como aburrido. Sin embargo, la naturaleza es increíble. También fuimos a ver, hay como un sitio muy famoso ahí para ver las mantas raya y fue increíble. Las vistas, aparte del típico acantilado famoso este que os digo, hay muchas otras zonas de esa isla que son preciosas. Irte a la playa allí un día a relajarte es increíble y la verdad es que solo por los paisajes de esa isla merece muchísimo la pena. Sin embargo, si tenéis un poquito más de tiempo, yo lo que os recomendaría sería que os alojéis en la isla de al lado, que se llama Nusa Nembongan, si no me equivoco. Sí, exacto. Y desde ahí ya vayáis a Nusa Penida, que se tarda creo que media hora en cruzar con el barco, y os alojéis en esta zona porque me han dicho que es muchísimo mejor. Bueno, si no tenéis mucho tiempo podéis hacer lo que hicimos nosotros, alojarte ahí 2 días o incluso ir un día desde Bali y ya está. Y eso es todo lo que hicimos nosotros. Como veis, hay muchas cosas que nos quedamos con ganas de hacer. Es por ello que si vas a esta zona te recomiendo que mínimo vayas 3 semanas para como que te compense ver todo. Pero bueno, si te vas 2 semanas, que también es lo normal, la verdad es que te recomiendo que estés... Bueno, depende mucho del tipo de persona que seas y del tipo de viaje que quieras. Yo te recomiendo que como persona, a mí me encanta ir a sitios de naturaleza, me encanta ver un poco pues, la cultura y hacer actividades. Si eres un tipo de persona parecido a mí, yo te recomiendo que no estés más de 5 o 6 días en lo que es Bali, que dediques un poco más de tiempo, diría 6-7 días en Lombok, y luego ya el resto de islas pues lo manejes según los días que te queden o lo que te apetezca. Gili sí que me quedaría unos 2 días máximo, no más, y Nusa, pues si tenéis tiempo, igual me quedaría 2 días y si no, haría una excursión desde Bali y ya está. Bueno, no lo he dicho antes en el vídeo, pero estoy mala, entonces perdonad esta cara y esta voz. Pero bueno, es lo que hay. Ahora vamos a pasar a las actividades y cosas que podéis hacer en todas estas islas. Vale, bueno, actividad número 1 es el surf. No puedes ir a Indonesia y no hacer surf. Yo la verdad es que antes de esto no había hecho surf prácticamente en mi vida. Creo que había dado una clase una vez y ya está. Y aún así estuvo muy guay y pude coger muchas olas, porque creo que hay zonas donde las olas, no sé, al menos a mí me pareció que eran como
fáciles como para principiantes. Esto, por ejemplo, fue en la zona de Canggu. Lombok también es muy famoso para surfear. No tuvimos mucha suerte, yo creo, los días que fuimos con las olas, pero vamos, normalmente es conocido como un paraíso para los surfeadores. Entonces, sí que es verdad que si nunca has surfeado antes, yo te recomiendo que hagas lo que hice yo, que fue como alquilar una clase, que fueron creo que 20 euros en Canggu, y va un chico contigo todo el rato ayudándote y guiándote y diciéndote pues lo que tienes que hacer. Y la verdad es que está súper guay como para empezar a sentirte como un poco más cómodo en la tabla y poder, pues yo que sé, coger una ola de vez en cuando, que al final eso siempre hace ilusión. Y bueno, si ya tienes nivel, hay un montón de sitios diferentes donde puedes ir a surfear y la verdad es que está lleno de surfeadores, entonces la comunidad debe ser increíble, la verdad. Otra actividad que os recomiendo 100% es ir a subir a algún volcán. Si os gusta el senderismo, esto es algo que tenéis que hacer 100%, porque, bueno, es que es increíble, es que es escalar un volcán, que os voy a decir. Nosotros lo que hicimos fue ir al volcán de Mont Batur, que estaba no al lado de Ubud, pero fuimos desde ahí, está como al norte de la isla de Bali. En realidad puedes hacer este tour desde diferentes sitios, pero la gente normalmente lo hace desde Ubud porque es como la zona turística más cercana, más o menos, que aún así son como 2 horas en coche, yo creo, más o menos, pero vamos, que es lo que la gente normalmente hace. Sin embargo, puedes mirarlo desde ir de otras zonas diferentes. ¿Cómo se suele hacer la actividad? Es básicamente madrugando muchísimo. Nos tuvimos que levantar, bueno, es que casi ni dormimos, a las 2:30 de la mañana, porque a las 3, creo, a las 2:30 o a la 1:30 y a las 2 nos recogían, algo así, una burrada. Y eso es porque teníamos como 2 horas en coche hasta la parte baja del volcán y luego eran 2 horas y pico subiendo modo senderismo antes de que amaneciera, porque la gracia es que amanezca cuando tú ya estás en el volcán, encima y veas el amanecer. Bueno, es que de verdad que es maravilloso, te lo recomiendo un montón. Hay 2 formas de hacerlo, una es andando tú por el volcán, que es la que hicimos nosotros, que es más barata, y luego otra, pues si no queréis hacer todo ese lío de subir el volcán y queréis un poco más cómodos, os pueden llevar en coche hasta la parte de arriba del volcán y veis el atardecer desde allí. Eso es un poquito más caro y aún así tienes que madrugar igualmente porque es ver el amanecer, pero bueno, la verdad es que os recomiendo un montón que lo hagáis tanto una forma como otra, porque ver el amanecer desde allí es increíble. Y también si vais a Lombok, sé que también hay otra ruta por el volcán que hay allí. No sé si esa es con el amanecer y tal, porque yo no lo pude hacer, pero me han recomendado también un montón hacerla, así que yo que vosotros le echaré un vistazo por si acaso. Otra actividad que hicimos fue un tour de buceo por las Islas Gili. Lo que hicimos básicamente es por la mañana nos recogió un barco y fuimos a recorrer las diferentes islas, parando en diferentes puntos para ir a ver tortugas y también para ir a ver es como una escultura súper famosa que hay debajo del agua, que es súper bonita. Vale, este tour la verdad es que, o sea, a nosotros nos gustó mucho porque al final es dedicarle un día entero a ir a ver animales y que te llevan a puntos muy guays y que también ves un poco las otras islas si no te has movido entre ellas. Sin embargo, tampoco lo vi como gran cosa, no sé si merece realmente la pena. A ver, si os estáis aburriendo y tampoco tenéis mucho más que hacer, la verdad es que está guay y no es muy caro, entonces en cuanto a precio tal compensa. Pero es verdad que, por ejemplo, yendo snorkel tú como tal, ya puedes ir a ver tortugas, no vas a ver, o sea, vas a ver más porque pasas más tiempo y vas a ir a otras zonas, pero si solo quieres ver tortugas y ya está, la verdad es que yéndote a la orilla, es que ya las ves, es que es increíble. La escultura como tal es muy bonita, pero vamos, a mí no me gustó nada como lo hicieron, porque básicamente ponen a toda la gente de todos los tours, la meten ahí en el agua, encima hay una corriente por esa zona tremenda que tienes que estar todo el rato como nadando para que no te lleve la corriente, que no pierdas a tu grupo. Aún así te obligan como a bajarte y a hacer fotos con la escultura, entonces es algo que vamos, yo no disfruté para nada. Eso, lo que os digo, la escultura súper bonita, pero lo que fue la experiencia de verla, horrible, porque había muchísima gente, todo el mundo intentando hacerse fotos, tocándola, es como que no tiene ningún sentido. Lo único que es que creo que no puedes ir a ver esa escultura si no es con una excursión así, creo que por tu cuenta no puedes ir. Y si queréis, si se os ocurre la idea, porque a mí se me ocurrió, lo digo, no es porque sea una locura, porque a mí misma se me ocurrió
de ir nadando de una isla a otra y cruzar y verlo ahí, no os lo recomiendo porque hay unas corrientes enormes y la verdad es que es un poco peligroso. Luego, otra actividad que hicimos que fue de las que más me gustó en Bali fue en Nusa Penida ir a ver las mantarrayas. Esto pasó un poquito como, me pasó como un poco la misma sensación que con el tour para ir a ver la escultura que os decía. Al final es como que hay una zona en Nusa Penida donde van todas las mantarrayas, entonces básicamente toda la gente que está haciendo el tour para ir a ver a las mantarrayas termina ahí, hay un montón de gente, todos mirando a la mantarraya, queriéndose hacer foto con ella. Es un poco agobiante también, sin embargo esta siento que merece la pena porque es que es tan impresionante ver una mantarraya que es tan grande, pasar al lado tuya, que es que es increíble. La verdad es que si supiese otra forma de verlas, y probablemente haya una forma de verlas muchísimo mejor, pero yo no la encontré, pues eso, probablemente escogerte otro tipo de tour que vaya más al centro del mar, y si da la casualidad de que ves mantarrayas, perfecto, pero también supongo que así es como más difícil saber que las vas a ver. Ese sitio sí que es verdad que te dicen que normalmente, pues eso, no te aseguran que vayan a estar, pero vamos, yo creo que en el 90% de los casos vas a ver una, por eso también está tan masificado. Entonces, no sé, yo la verdad que en eso tengo un poco sentimientos encontrados, porque yo lo hice y para mí fue impresionante poder ver ese animal, pero es verdad que también pienso que se está volviendo, pues eso, se está haciendo muy masificado, las mantas se van a ir de ahí en nada seguramente, porque es que es un agobio estar rodeado de tanta gente todos los días. Y me da mucha pena porque al final es pues agobiar al animal, y probablemente sea muchísimo mejor que vayas pues a mar abierto, y que bueno, si tienes suerte de verlas genial, y si no, no. También te digo que pues ir hasta allí y tener la oportunidad de verlas y perdértelo también es como la sensación de ya que estoy aquí quiero ir a verlas, ¿no? Entonces bueno, eso ya depende de cada uno. A mí me encantó verlas, pero es verdad que ojalá cambien eso y lo hagan de otra forma, porque a mí me pareció vamos, las mantas están libres, o sea, y se pueden ir perfectamente, no es que estén ahí como aprisionadas, pero aún así me parece que es un poco al final, no sé, abusar de ello. Y finalmente otra cosa muy guay que hicimos, que lo hicimos en Lombok, fue una clase de cocina. Os voy a dejar por aquí el sitio donde lo hicimos, se llamaba la Monkey Cave. Fue una familia muy buena, que era la primera clase de cocina que hacían para alguien. Entonces, no sé, tuvimos un recuerdo como súper guay. Normalmente hacen como otras actividades, como que te enseñan una cueva que tienen con un montón de monos, pero nosotros íbamos ahí con prisa, nos apetecía como hacer la clase de cocina, y como ya habíamos visto alguna cueva y tal, dijimos, venga, pues vamos a hacer solo la clase de cocina, y nos encantó. La verdad es que fue un momento súper guay, y lo recomiendo un montón, es que si podéis hacerlo, vayáis allí porque son adorables. Vale, ahora, ¿cómo moverse por Indonesia? A pesar de ser un sitio, como ya os he dicho, con mucho tráfico y que cuesta como moverse a pie, hay muchas opciones para moverte con moto o con coche. Hay una aplicación que se llama Gojek, que es como una especie de Uber, que te recogen y te llevan a prácticamente cualquier lado de la isla si estás en Bali. Es verdad que hay en otras islas que, por ejemplo, creo que en Lombok no había Gojek, pero vamos, que es como Uber, pero tiene opción de que te lleven en moto y en coche. La verdad es que es súper barato, y de hecho dentro de Bali yo miré como para alquilar una moto para ir yo por mi cuenta, pero me salía más rentable cogerme 3 o 4 Gojeks al día que alquilar la moto como tal. Y también yo, por ejemplo, en la zona de Lombok sí que te recomiendo que alquiles una moto si te sientes cómodo y demás, o un coche, porque no hay tanto tráfico y vas muchísimo más tranquilo y la experiencia es muchísimo mejor. Sin embargo, en Bali, que hay tanto tráfico, yo te recomiendo que, como no estés muy acostumbrado a ir en moto, que cojas un Gojek o que te lleve a alguien, porque la verdad es que lo veo un poco peligroso. Y para moverse entre islas, la verdad es que suele haber opciones para ir a todos los sitios. ¿Cómo coger los tickets para ir con los barcos? Vale, pues cuando llegas al puerto, o incluso antes, en la ciudad donde estés, en el pueblo donde estés, te va a haber un montón de opciones de oficinas como de turismo ofreciéndote tickets para ir de un lado a otro. Sin embargo, tienes que negociar o intentar encontrar el precio más barato. Yo lo que te recomiendo es que te metas en una web que se llama Want to Go Asia, creo que era, lo pongo por aquí. Y ahí tendréis un precio que normalmente es el orientativo de lo que os va a costar ese viaje. Entonces yo te recomiendo que te metas en la web, por ejemplo, quiero hacer Gili a Lombok. Yo me metí ahí, vi, vale, pues esto es lo que cuesta aquí, entonces
esto es lo máximo que voy a pagar. Si veo que en las oficinas me piden más, simplemente lo compro por la web y así me quito de rollos, que normalmente son unos precios bastante razonables y fiables. Y si veo que por algún casual encuentro alguna oferta más barata o negocio con alguien lo suficientemente bien como para que me lo deje a menor precio de eso, pues perfecto. Así os vais a asegurar de que no os van a timar. El alojamiento. Vale, el alojamiento en Indonesia es de muchos tipos diferentes. La verdad es que es un sitio donde cogerte un hotel de lujo, una villa y tal, te va a salir muchísimo más barato que en cualquier otro lado. Entonces sí que es verdad que te recomiendo que al menos una vez te quedes en una villa porque es una experiencia muy guay. Pero también hay opciones súper baratas de hostales y demás. ¿Qué pasa? Yo es verdad que comparándolo con otros países del sudeste asiático, vi que los hostales, la calidad comparado con otros sitios era muy baja. Con esto me quiero decir a que estaban muy sucios normalmente y no sé, como que no era la mejor calidad, por así decirlo. Y es verdad que aquí vi que en algunos casos habían unas ofertas, sobre todo si vas en temporadas bajas, de hoteles y villas y sitios que son muy de lujo y muy guay, que es que hay ofertas que es que te pueden salir a un precio casi al del hostal. Os pongo un ejemplo, mi novio y yo nos quedamos en un hotel en Ubud que era precioso, con piscina, increíble, una habitación enorme solo para nosotros y nos costaba 7 euros la noche a cada uno. Luego, por ejemplo, en Lombok nos quedamos en otro también súper lujoso que nos salió 20 euros la noche cada uno. Son precios que son baratos para esos hoteles de lujo. Sin embargo, por ejemplo, había otras zonas pues que esas ofertas no las encontrábamos y nos íbamos a hosteles y nos cogíamos una habitación privada en un hostel, o si vas tú solo te puedes coger una habitación compartida en un hostal y te va a salir a precios mucho más baratos. Eso sí, yo te recomiendo que si vas con gente y puedes compartir, o si vas con tu pareja, aunque vayáis con un presupuesto bajo, mirad hoteles y villas y tal por casualidad, porque hay muchas veces que tienen unas ofertas que te compensan muchísimo más. Y donde encontrarlo, pues te recomiendo que lo mires o en Booking o en Hostelworld. Básicamente ahí es donde nosotros encontramos todo. También hay la opción de Airbnb, pero en este caso me parecía que era un poco más caro que las otras dos. Vale, luego vamos a la parte de dinero y el internet. Y en esto, bueno, si habéis visto el vídeo de antes de Tailandia, os voy a recomendar un poco algo parecido. Es verdad que aquí en Bali, sobre todo en la zona de Bali, de la isla de Bali, puedes pagar con tarjeta prácticamente todo. No vas a necesitar tanto efectivo, pero es verdad que en cuanto te mueves un poquito o vas a zonas un poco más locales, ahí sí que vas a necesitar efectivo. Entonces yo te recomiendo que, como lo más probable sea que llegues a Bali, te apañes con la tarjeta al principio y luego saques dinero en algún cajero donde estés, que te va a salir mucho más barato y mucho más rentable sacar dinero desde ahí que desde el aeropuerto. Y lo mismo con la SIM. Hay wifi en casi todos los lados, en el aeropuerto hay wifi y tal, entonces te recomiendo que básicamente esperes a contratar el internet hasta que estés alojado donde te vayas a quedar al principio y ya lo cojas ahí porque te va a salir más barato. Aún así, yo por ejemplo cogí tanto dinero como SIM en el aeropuerto y me pareció que, por ejemplo, comparado con otros países, era bastante razonable para ser lo que es pues cogerlo en el aeropuerto, y también es cómodo. Entonces pues puedes mirar un poco precios y tal, pero si tampoco te parece mucho y quieres ir tranquilo y cómodo, lo coges en el aeropuerto y ya está. En cuanto a las comidas, en Indonesia, si quieres comer comida local, te recomiendo que vayas a los llamados warungs, que básicamente es el nombre que tienen los restaurantes locales de allí, y allí vas a encontrar un montón de comidas. Y también si vas a algún mercado de comida local, pues te recomiendo que pruebes todo lo posible. Igualmente intenta siempre el agua embotellada y no tomes cosas que sean en crudo, por si acaso. Si vas a algún mercado y tal, que veas cómo te lo cocinan. El tema de los hielos, igual, lo único que aquí sí que creo que la mayoría de los sitios, como son así un poco más fancies y tal, sobre todo si vas a zonas no locales, yo, vamos, no le vi ningún problema. Sin embargo, por ejemplo, conocí a gente que se puso muy mala. De hecho, hay una cosa que se llama como Bali Belly, que es básicamente que siempre te vas a poner mal a un Bali. Yo, la verdad es que estuve bien, no fue mi caso, y a mi novio tampoco. No sé si es que tuvimos mucho cuidado, en realidad, no sé, no hicimos como nada fuera de lo común, no nos pasó nada, pero es verdad que con los hielos y el agua tendría un poco más de cuidado. Y luego vais a encontrar un montón de cocina occidental en un montón de sitios, entonces bueno, si no sois muy de probar la comida local y queréis pues típicos sitios que podríais encontrar en cualquier otro lado, también lo vais a encontrar. ¿Cuándo ir? ¿Cómo es el clima?
El clima cambia ya no solo por temporada, sino temporada seca a húmeda, como depende de la zona donde estés. Son países tropicales, entonces el tiempo cambia bastante. Si vas en zona húmeda, temporada de lluvia, por así decirlo, lo bueno es que va a estar menos masificado, los precios van a ser más baratos y que aunque sea época de lluvia, te llueve 2 horas al día y ya está. Y luego para, entonces vas a poder hacer la mayoría de actividades que quieres. Pero es verdad que aquí yo te recomendaría que fueses con un poquito más de flexibilidad, que no cierres absolutamente todos los alojamientos de las 2 semanas que vayas, por ejemplo, y que lo dejes un poco más abierto para poder como pues ser más flexible dependiendo del tiempo que haga. Como por ejemplo, si yo mañana voy a hacer una ruta de un volcán pero veo que va a estar lloviendo y que va a haber unas nubes que es que no voy a ver nada, pues lo pospongo, me voy a otro lado y luego vuelvo y lo veo otro día y así mucho mejor. También lo bueno de la época de lluvia, que es la que fuimos nosotros, fue que no hacía tanto, aún así hacía muchísimo calor, son países tropicales, pero no hay tanto calor como en la época seca. Lo bueno de la época seca, por cierto, os voy a dejar por aquí una imagen para que os hagáis una idea de cuándo es cada temporada y cuándo queréis ir y demás. Lo bueno de la temporada seca es que pues, te aseguras de que no te va a llover ningún día, que va a hacer buen tiempo todo el rato. Lo único que eso, cae más turismo y un poco más de calor. Y ya está, esto ha sido todo. Llevo hablando aquí un mogollón de tiempo. Espero haberos contado todo. Sin embargo, si tenéis cualquier duda, como siempre os digo, dejádmelo en los comentarios o escribirme por Instagram y os lo resolveré dentro de lo que pueda. Indonesia fue un destino que me encantó, 100% quiero volver. Os lo vuelvo a decir, por favor, no os perdáis Lombok, es lo mejor del mundo. Y nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.